¿Cómo estamos, muchachos? Gloria a Dios. Fíjense que soy Pedro García, si alguno no me conoce. Hace unos meses, un mes, 2 meses, mi hija tuvo la oportunidad de viajar con la escuela de ahí donde ella está estudiando. Fueron a Nueva York y y el primer día, pues nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Samantha nunca había salido ni a la esquina, ¿verdad? Nunca la habíamos dejado salir a ninguna parte. Y realmente estábamos esperando que una llamada nos habló cuando estaba en el aeropuerto y ahí tenía señal. Y yo le puse dinero, dije, para que agarre. Es de prepago la cosa esa y le puse dinero para que agarrara roaming, pero no agarraba, y que había que configurar ahí algo en el teléfono para que pudiera tomar señal. Entonces, no me hablaba, llegó allá a Nueva York y no me hablaba, y yo le decía a Mónica, ¿por qué no me llama? O sea, nada más ella sabe que anda bien, que está bien, que no le ha pasado nada, pero no me llama. Entonces, terminó hablando como a la 1 de la mañana, como a las 1:00 de la mañana. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Platicando con ella a esas horas, o sea, no me importaba. Pero después de que colgué con ella, me queda la sensación de que así pasa con Dios. Tenemos toda la posibilidad de comunicarnos con Él y Él está esperando y dice, ¿por qué no me llama? No le entiendo, ¿por qué no me llama? Yo sé que está bien, sé que le va bien, pero no se comunica conmigo, no me habla, ¿por qué? Y yo le decía al Señor, perdóname, Señor, porque a veces así somos y nos va bien, todo nos sale bien, nos va padre y no nos detenemos a hablar con el Señor y Él está esperando. A mí no me importaba que fuera la 1 de la mañana. Dios está dispuesto a cualquier hora para hablar contigo. Dios está ahí esperando a que tomes el momento y le digas, Señor, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás mal? Yo quería que me dijera lo que fuera, que cómo le había pasado, que todas estas situaciones, ¿verdad? Pero Dios tenía el control, porque todos esos días sí fueron de estar esperando y de estar ocupados y preocupados, ¿verdad? Y luego cuando iba a regresar, el tiempo que iba a regresar, pues caía una tormenta en Nueva York y no podía salir de Nueva York. Y entonces yo dije, bueno, pues a la tarde, ¿verdad? Se pasa la tormenta. Duró 4 días la tormenta. No, fue una cosa. Y tú piensas, bueno, nosotros pensábamos, no llevaba ropa suficiente, no llevaba dinero, no llevaba, o sea, había que suplirle, ¿sí? Y nosotros desde acá sabemos más o menos qué necesidades tiene. Dios está dispuesto y sabe tus necesidades, las conoce de antemano. Entonces, estamos confiados en Él, ¿verdad? Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a entrar un poquito directo porque ya se hace tarde. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. ¿Lo tienes por ahí? El día de hoy estate a la expectativa, no vas a salir igual de aquí el día de hoy.
tendrás una perspectiva diferente, un conocimiento distinto. Dios nos va a instruir el día de hoy. 23, 22 dice más el fruto del Espíritu. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor. Instrúyeme, Señor. Dame la capacidad, dame eso que me has enseñado, Señor, para darlo a conocer conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este fruto, dice el fruto del Espíritu. Este fruto no lo vamos a conseguir en una tienda, no lo vamos a conseguir en un curso de autoayuda. Esto no proviene, no es humano. Déjenme y les cuento un poco acerca de esto. Quiero que me acompañen, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver un poco el origen de este fruto. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos ahí? Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Déjenles pongo un poco Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Santiago dice que hay una fuente de donde salen, donde emanan todos los males, todos los pleitos, todas las contiendas. ¿De dónde dice Santiago que salen? Sí, son a ustedes. A ustedes les estoy preguntando. Sí, ¿de dónde dice Santiago ahí? Segundo párrafo. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Estos malos deseos, estos pleitos, contiendas y todo tipo de circunstancias salen de mi interior, de tu interior, ¿sí? Hay una palabra que dice, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Lo que el hombre concluye que es, eso es. Terminas haciéndolo realidad, terminas haciéndolo parte de ti en cuanto lo crees. Entonces, pero quiero que vayamos a Juan 16, 33. Tenemos la segunda parte del versículo. Jesús dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si los problemas salen de mi interior, como dice Santiago, y muchas veces hemos estado pensando que los problemas son de afuera, son externos. Entonces Jesús dice, tú no te preocupes. Primero dice, punto número 1, dice, no te van a faltar, ahí va a haber problemas. En el mundo vas a tener problemas. Entonces, no es novedad tal cosa.
No es cosa de que uno tenga que asombrarse de que va a tener problemas en su vida. Pero dice, tranquilo, porque yo he vencido el mundo. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa con una persona, con un ser humano. Todo lo percibe a través de sus sentidos. Él tiene este cuerpo con el que tienes tus ojos, tu olfato, tu tacto, todo lo percibes a través de tus sentidos. Entonces, vienen sentimientos, cosas que pasan a tu alrededor. Y conforme van pasando de tu interior, emanan emociones, iras, pleitos, enojo, envidias. Todas estas cosas emanan de dentro de ti, conforme lo que vas percibiendo de afuera. Entonces, tú tienes dos reacciones. ¿Tu reacción es impulsiva o tu reacción es con raciocinio? Regularmente la reacción por impulso te va a llevar a cometer errores, te va a llevar a cometer cosas, a empeorar la situación. Si tú te detienes y meditas la situación y empiezas a razonar en lo que vas a hacer, entonces muy probablemente vas a solucionar el problema. Pero movido por las emociones terminas haciendo cosas peores. Movido por las emociones cuelgas la llamada. Movido por las emociones salen palabras de tu boca que no deberían de haber salido. Una vez que sueltas una palabra ya no la puedes regresar. Ya la sacaste, ya salió. Y le dijiste hasta de lo que se iba a morir. ¿Y cómo regresas eso? Movido por tus emociones, movido por el impulso. Yo he cometido errores muy grandes que me han costado tiempo, me han costado dinero, movido por mis impulsos, por mis ideas, por mis emociones. No sé, les platicaba aquella ocasión que un señor estaba golpeando a una señora. No sé si se acuerdan. Bueno, si ya se las saben, no se las cuento. El señor estaba golpeando a la señora y le estaba pegando bien feo, con patadas y así. Entonces yo me estacioné y yo iba a decirle, no le pegue, oiga, no, tranquilo. Pero donde corrí, me agité y ya cuando llegué, ya iba yo agitado, entonces yo nada más llegué a decirle, ¿por qué le pegas? Sí, le pregunté. Pero movido por tu emoción, movido por tus emociones, puedes cometer grandes tonterías y muy graves. El hombre dijo, ¿qué? Si es mi esposa. Dije, bueno. No, pues ahí sí, tiene derecho, ¿no? Discúlpame. Qué tonto. Entonces, tienes estas dos reacciones, movido por tus emociones. Quiero que me acompañes. Mateo capítulo 8, versículo 23. No te duermas, Chaday, tranquilo. Ahí viene lo bueno. Mateo (8:23), ¿lo tenemos todos? Dice, mire lo que pasa ahí. Y cuando lo que pasa es que estaba Jesús hablando con la multitud y llega el momento en que se tienen que retirar y se suben a la barca para
para cruzar. Y él llega y se duerme en la barca. Llega cansado. Pero ¿qué pasa? Que empieza a pasar algo. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la tempestad? La tempestad está afuera de la persona. Es algo que está sucediendo, es un evento, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, hay una tormenta fuera de nosotros. ¿Y qué le pasó a los discípulos? Dice, una tempestad tan grande que cubría la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué les pasó a los discípulos? Se llenaron de temor, tenían miedo, porque estaba incontrolable. Suceden dos cosas. Puedes usar tu emoción y lo primero que dices, nos vamos a morir, vamos todos a morir ahora. Desesperado, sin esperanza, sin entender nada. O puedes empezar a querer manobrear el barco con el conocimiento que tú tienes, con la experiencia que has adquirido a través de los años y empezar a tratar de llevar a buen puerto el barco y tratar de controlarlo. Pero a ellos no que no se les haya ocurrido, no les resultó. Las olas eran demasiado grandes y ya habían hecho todo lo que ellos eran pescadores y habían estado en el mar mucho tiempo, tenían mucha más experiencia que Jesús en eso. Entonces ellos raciociniamente andan haciendo aquí y allá y llega el momento en que ya estuvo, ya hicimos todo lo que pudimos, ya no hubo forma, háblale a Jesús, nos estamos ahogando, vamos a morir, vamos a morir. Jesús se levanta y dice, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Dice el Señor. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Ustedes creen que los pescadores, que los discípulos iban a tener en su mente que podías hablarle al mar y decirle, tranquilo mar, tranquilas olas, quietos? No, ¿por qué? Porque esto que hace Jesús es divino, es algo sobrenatural y es al punto que quiero llegar. Esta fuente que tiene Jesús es el fruto del Espíritu. De ahí emana el fruto del Espíritu. No emana de una tienda, no emana de que te portes bien, de que seas la mejor persona. Ya me aprendí todas las características del fruto y seguramente las voy a dar porque yo soy bien bueno. No. Tiene que ver con la relación con quien lo hagas y tu relación debe estar hecha con Jesús, con el que tiene el fruto del Espíritu. Mientras más te relaciones con Jesús, este fruto será parte de ti porque tú y Él serán una misma cosa. Eso debe pasar, eso te debe estar pasando. De ahí emana el fruto del Espíritu, ¿sí? Ahora, quiero ver una de ellas, una de las características. No quiere decir que sea separado. Esta es una situación que no quiere decir que tú nada más le pidas paz y no quieras paciencia. Que tú quieras
templanza, pero no quieras amor. Es un combo, como cuando llegas al McDonald's y le dices el combo 4, incluye papas, refresco y doble queso y todo. No te andan quitando el pepinillo. Les dices, a lo mejor te lo quitan, pero este no es el combo. Te metes en un problema si quieres quitarle el queso. No, va completo, va todo en un solo junto. El que quiero hablar el día de hoy es la paciencia. Es algo hermosísimo que yo me lleno mucho. Fíjense que la paciencia está escrita en griego en el Nuevo Testamento. Había dos formas de escribir en el Nuevo Testamento. Escribías en griego cuando empezaban a decir cosas más serias, importantes. Y los diálogos entre las personas lo hacían en arameo. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo estoy escribiendo un discurso para el presidente. Querido presidente, senadores, Cámara de Diputados, gracias por asistir esta noche a esta reunión en la cual estamos todos formal. Pero los diálogos los escribían algo así. Morra, tengo malía, ¿qué me das? Era el mismo, parecía el mismo, pero parecían diferentes. Era el diálogo que se daba entre la gente. Y cuando escribías formalmente. Entonces estamos hablando de que están escrito en griego. La palabra en griego es hupomoné. Déjenme se las... La palabra en griego es hupomoné. Decía un comentarista bíblico, hupomoné no tiene paciencia por ningún lado. No le hayas paciencia hay unas que más o menos se parecen y más así. Bueno, esta palabra quiere decir, dentro de tantas características que tiene, porque son muy amplias estas palabras, una de ellas es la capacidad de resistir en amor, la capacidad de resistir con esperanza. Les voy a poner un ejemplo. Hay una mamá, como algunas que tenemos aquí en la congregación, que su hijo hace un desorden. Está tremendo, anda corriendo por allá y por acá y lo grita y todos así desesperados ya. Y la mamá, espérame, es que está chiquito. Ella tiene una paciencia que ni usted ni yo tenemos. Ella resiste con amor con tus hijos. Cada uno de los padres tendrá esta característica, este hupomoné para con sus hijos. Te voy a decir el del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y por supuesto, pues ya de entrada hay diferencia. Y la palabra en hebreo quiere decir algo así como kavá. Más o menos así se pronuncia. Son unas cosas... vendría siendo como kajavá, algo así. Tiene que ver con atar, con ceñir, y es la capacidad de resistir en resignación. La capacidad de resistir en resignación. Ambas son capacidad de resistir, capacidad de soportar, pero una es esperando con paciencia, en esperanza, y la otra es la capacidad como porque tengo que aguantarme. Hagan de cuenta que tienen que hacer la fila en el puente. No están a gusto, ya quisieran cruzar, pero tienen que estar ahí esperando. Esa no es con amor, es la capacidad de resistir estar haciendo la fila en el banco. Algunos han hecho fila en el banco y no se mueve.
Y lo tienen ahora una fila que son para los clientes frecuentes y se van y se meten y tú, no puede ser, o sea, yo estoy aquí. Entonces tenemos estas dos descripciones permítanme. Para paciencia. Acompáñenme por favor, 2 Corintios, capítulo 7. Tú tienes la capacidad de resistir, la capacidad de soportar en esperanza, dice el Nuevo Testamento. Pero ¿la esperanza en qué? Tenemos la esperanza en la palabra de Dios, en las promesas de nuestro Señor. Entonces, no estamos esperando como quien espera el viento o como quien espera sin obtener. Estamos seguros porque Él lo ha prometido y Él es fiel, el que ha prometido. No nada más conocemos la promesa, sino conocemos al prometedor de la promesa. Entonces estamos en firme, estamos confiados. La palabra kavá en el Antiguo Testamento, que es esperar con resignación, porque no me queda de otra, enaltece a la prueba y enaltece al que espera la prueba. Lo hace grande y dice, ¡ay, cuánto resistió! ¿Cuánto soportó? Porque, míralo. Cuando tienes estas pruebas y esta resistencia para resistir con resignación, no hay ningún mérito. El único que sufrió con un mérito fue nuestro Señor Jesucristo. Él sea la honra y la gloria, porque Él lo hizo siendo inocente. Pero cuando nosotros pagamos por algo o estamos pasando por una consecuencia de nuestros actos, pues no tiene mérito, pues estás pagando por tu mal proceder, por tu mal carácter, por alguna situación que Dios. Pero mira, Dios es fiel y justo y te sacará de ahí y te pondrá en victoria. Dios te sacará de ahí, ya sea que tú te metiste solo o que Dios te puso ahí con un propósito. Cuando estamos metidos ahí con un propósito de parte de Dios, entonces pasa algo muy interesante. Al final, cuando se resuelve la situación, el milagro no es que se haya resuelto la situación. El milagro es lo que hizo Dios en el transcurso del tiempo que estuviste metido en esa situación. Jamás volverás a ser igual. Jamás volverás a ser igual. Y no, caemos en una prueba y queremos salir rápido. ¿Tú qué sabes que Dios quiere tratar contigo? ¿Tú qué sabes que Dios quiere que pase el tiempo y empieces a analizar y razonar y cambiar hábitos, costumbres que no le agradan al Señor? Pero no, me metí en un problema. Señor, ya sácame de aquí. El Señor tiene un reloj y que no se mide en horas ni minutos. El reloj del Señor marca eternidad. Y nosotros estamos desesperados por horas, por días, por semanas, por meses. Y Dios se mide de otra manera. Imagínate cuando estemos en el cielo. Si ya estás pensando desde ahorita, uy, me la voy a pasar cantando toda la eternidad. Y voy a hacer, ¿qué iré a hacer ahí? Estaré nomás así, sin hacer nada. Porque estamos acostumbrados esclavizados al tiempo. Y Dios usa el tiempo para
transformarte, para reflejar a su Hijo en ti, en mí. Entonces lleva un proceso. Entonces cuando estés en la prueba, por eso dice Pablo, gózate cuando estés en la prueba. Porque algo está pasando a ti. Cuando soy débil, Él es fuerte. Algo está moviendo en mí. Entonces, tú no esperas por esperar. Tu espera debe ser jupomoné. Debes esperar, debes tener la capacidad de soportar con esperanza. Como el que, o sea, tú sabes. Mira, 2 de Corintios capítulo 7. ¿Dónde estábamos? Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? ¿Quién prometió? Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, ¿sí? Puesto que tenemos tales promesas y tenemos al semejante dador de las promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Tu santidad tiene que ver con quién te relacionas. Tu relación debe ser con Jesucristo. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú constantemente estás en el contacto directo con la palabra de Dios, sea que vengas el jueves, vengas el domingo a tu discipulado, estás en constante roce con la palabra de Dios, va a tender a transformarte, va a tender a cambiar tu vida. Entonces, tenemos estas promesas de parte de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a Hebreos capítulo 10, 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Tu esperanza no está puesta en un político, en tu equipo de fútbol, no está puesta en el Padre, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Él es el que prometió y Él cumplirá. ¿Sí? Quiero, con el permiso del Señor, separar un poco la palabra. La palabra dice paciencia, pero quiero que la apartamos un poco y pongamos paz, ciencia. Cuando usted conoce algo que otros no conocen, le da paz. Y hay un ejemplo, por decir, cuando tú vas a presentar un examen en la escuela, los que todavía están en la escuela, y resulta que una noche antes el maestro te habló a tu casa y te dijo, voy a poner estas 5 preguntas, y tú te las sabes, las estudiaste esa noche. Cuando llegas al salón de clase, todo el mundo está angustiado y buscando porque es el examen final, pero tú estás en paz, tú estás en tranquilidad porque conoces algo que los otros no conocen. Entonces, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
¿Tenemos ahí? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Muchas personas dicen, no, yo no quiero pedir paciencia a Dios, porque va a traer prueba. No, le aseguro que no. Cuando usted le esté pidiendo paciencia a Dios es porque ya está en medio de la prueba. Ya está metido ahí y le está diciendo, Señor, no le está diciendo, dame paciencia, le está diciendo, Señor, dame la capacidad de resistir con esperanza. Esperemos que esté usando Jupomoné. Y no, dame la capacidad de resistir para aguantar aquí esta situación que no me queda de otra, pues ya aquí me pusiste y pues aquí qué le hago, aquí le voy a... No, esa no le hace bien, porque al final de pasar por la prueba, usted va a decir, yo estuve ahí, salí de ahí, con mis propios recursos. ¿Qué le pasa a los discípulos? Se le acaban los recursos. Se les acaban las fuerzas, se les acaba todo lo que sabían de cómo manejar un barco, se les acaba todo y empiezan a utilizar el único recurso que debieron de haber usado primero, hablarle al Señor. Señor, ayúdanos porque vamos a morir, nos estamos muriendo. Y muchas veces llegamos a un extremo donde ya no hay nada que hacer, donde ya se nos acabó el dinero, la salud está empeorando, ya no tenemos salida, nuestro matrimonio va en picada, la cosa ya se ven horribles y decimos, Señor, ayúdanos, porque ya no tenemos qué hacer, estamos desesperados. Pero tú y yo tenemos un conocimiento que nos permite estar en paz a pesar de la tempestad que está afuera. Porque fiel y justo es nuestro Señor, ¿sí? Y sus promesas son para siempre. Y Él no es hijo de hombre para mentir. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Entonces, tenemos esta paz, ciencia. Ustedes tendrán el conocimiento, adquirirán conocimiento. Una de las cosas es que usted, cuando le pide paciencia al Señor, ya no le va a pedir paciencia. Lo que necesita es conocerlo más. A medida que usted lo conozca más, a medida que usted se interne en sus promesas y lo que es Él, el gran yo soy, le traerá paz. A pesar de cualquier circunstancia que esté pasando. Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento que los apóstoles no tenían. Sabía algo que lo hacía estar en paz. Y muchas personas, incluso me ha pasado aquí la hermana, que han perdido un ser querido. Y dice el Señor, me ha traído la paz. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento de que el Señor es fiel y tenemos esperanza. No como quien no tiene esperanza. ¿Sí? Entonces, tu salud, tu economía, tu relación matrimonial, están en manos del quien prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sigamos, continuemos. Dice la hermana, porque sigue siendo Dios. Y a pesar de todo, Señor, he de seguir alabándote.
porque conozco la promesa y conozco el dador de la promesa. Entonces, sigamos adelante, sigamos en este caminar que no es cualquier camino, sino es, dice Pablo, te enseñaré un camino más sublime, más excelente. ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga. Esta es la parte que el Señor me había dado esta noche. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios